Es la historia de un personaje que se llama Gregorio Samsa. Gregory, pongámosle que tiene una familia tipo burguesa, padre, madre, hermana menor, y un día te voy a contar más o menos, se levanta y no se autopercibe más como se percibía, no se ve más como se veía, no entiende al principio qué, pero él era una persona muy puntual en su trabajo, él era viajante, comerciante, y se levantaba a las 6 de la mañana y no se pudo levantar, tuvo una indisposición, se quedó dormido, y a las 8:02 ya le estaba tocando la puerta al gerente de su trabajo para ver qué le pasaba, por qué había sido tan irresponsable de no ir. Ya para todo esto antes la madre y el padre estaban preocupados porque el hijo no se levantaba como siempre. Bueno, el gerente estaba desorbitado, ya había pasado un tiempo y no salía Gregorio de la habitación, no salía. A Gregorio le costó mucho abrir la puerta hasta que pudo abrirla para sorpresa de todos. Gregorio se había convertido en un insecto. Gregorio era un escarabajo. Gregorio, mientras él estaba, se despierta y ve sus patitas, todas así moviéndose, él pensaba que iba a llegar tarde al trabajo, qué iba a decir la gente, cómo iba a poder trabajar, y empezaba a pensar que todas estas cosas que uno piensa, y esto es lo que va a pensar el otro, y cómo no va a ser, y tengo que ir, y bueno, uno se puede a veces enfermar, cómo no se va a poder enfermar uno, y cuando escucha al gerente dice, pero no puede ser. Él era sostén de su familia, su padre era obeso, no podía trabajar, la madre no recuerdo qué le sucedía, y la chica era joven. Y empieza a transcurrir la historia de Gregorio en su habitación. Empiezan a pasar los meses y la familia no lo quiere ni ver. La única que entra a limpiarle al principio es la hermana menor, pero ni a poco, él se esconde. Y empieza él a pensar en toda su familia. Y se da cuenta la vida que él les había dado y lo difícil que ahora era la vida para ellos. Y él estaba siempre pendiente de las emociones. Él, incluso, una de las cosas que pensaba era que en Navidad le iba a pagar las clases del conservatorio a su hermanita porque tocaba muy bien el violín. Y una de las cosas que él lamenta es no poder hacer eso. Y en un momento la hermana toca, bueno, nada, una situación, sale de la pieza, el padre le empieza a tirar con manzanas, lo hiere, y a los días termina muriendo, solo. Nadie quería verlo. Y un poco lo que pensaba acerca de esto, cuando leía Kafka, se llama La Metamorfosis, es de Kafka. Y cuando el prejuicio que tenía cuando vos decís la metamorfosis es que el tipo te va a empezar a contar cómo va cambiando. Primero un brazo, se le transforma la pata, las antenas, y en realidad bien empieza el cuento, ya está transformado. La metamorfosis es cómo uno está alienado tanto en los demás que no se percibe que es un bicho. No percibe su sufrimiento, no percibe que ya su vida no es la misma, que tiene que hacer otras cosas. Vive más la vida de qué dirán los demás, qué pensarán los demás, cómo no cumplir con el trabajo. Y entonces tenemos dos vertientes. Esta, que un poco es lo que la crítica literaria le dice a Kafka, ¿no? Que él lo que quería mostrar es el aislamiento del individuo, cómo vive aislado, cómo se aliena de sí, sale de sí, no se percibe, no se autopercibe, no se percibe para poder percibir a los demás. Y una de las cosas que toma Viktor Frankl, que Frankl es un neurólogo psicoanalista judío que estuvo en los campos de concentración, y uno de los libros es el hombre en busca de sentido, y él lo que plantea es la maravilla que tiene el ser humano de encontrar una motivación que lo ayude a quizás atravesar la noche más oscura que uno puede tener. La motivación de Gregorio tenía que ver con el bienestar de su familia. Eso a él lo rescataba de que es un bicho. Claro. Y que tenía una vida miserable, escondido de su familia, lleno al final de su vida, lleno de basura, con una herida de muerte, pero él pensando en el bienestar de su familia y qué les pasará a su familia. Tiene estas dos miradas, ¿no? Por un lado, esto de... También pensaba, cuando venía para acá la tercera, de nuestra actitud ante los enfermos a veces.
como el burnout, como este síndrome, una de las cosas que nosotros psicólogos decimos es hay que cuidar al cuidador. Sí. Porque uno termina tan absorto en eso que termina uno desgastado y termina quizás generando en el enfermo situaciones, como te dije antes, iatrogénicas, o sea, situaciones que le generen más estrés y más enfermedad. Que si yo cuido de una persona con depresión, en algún momento no voy a entender que tiene depresión, y como una madre le decía a su hijo adolescente, sos un vago de mierda, no querés hacer nada. Claro. Y pasa mucho. ¿No? Y sí, ¿por qué? Pero no es porque uno es malo, porque uno se quema. Burnout quiere decir que uno quema psicológicamente sus cosas, sus herramientas, y empieza a meterse en esa situación. Y no entiende y empieza a tener situaciones o sentimientos hostiles para con la persona enferma. Claro. ¿No? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que una de las cosas que tenía para hoy. Cuando vos todo lo haces para el otro, o sea, para el afuera, es donde uno se pierde, desde lo que yo interpreto. En cambio, cuando uno empieza, viste que muchos dicen, ay, qué egoísta, cuando la famosa frase, si uno está bien, el resto está bien, porque tiene que ver con la coherencia con uno, y tiene que ver con estos actos lingüísticos, estas declaraciones de basta, estas declaraciones de hasta acá llego, esto sí, esto no. Pero hay gente que evidentemente drena toda su energía en la otra persona, que aunque sea inconsciente es a cambio de algo, y da más de lo que tiene. Y ahí es donde se convierte probablemente en este escarabajo, ¿no? Pero hay algo que vos dijiste y es cierto. Esta transmutación, esta transformación, no fue de un día para otro. Por más que la novela arranque con este ser ya Gregory convertido en escarabajo. Hubo todo un proceso. Hubo un proceso como es un proceso en las enfermedades. Hubo un proceso en donde energéticamente nos desestabilizamos y esa energía se drenó. Y llegó a la enfermedad, y llegó a la locura, y llegó a... ¿Por qué? Porque no supe decir basta, porque no lo vi, porque no tenía las distinciones para hacerlo, no tenía las herramientas para hacerlo. Creo que lo que nosotros tenemos que empezar a buscar es el objetivo, es el norte y es la motivación, pero una motivación positiva.